Listo, muy bien. ¿Alguna otra inquietud con respecto al producto académico 2? Bien. Buenas noches, profesora. Sí, Hola, yo tenía un tema, me parece que también otros compañeros han tenido el inconveniente que al momento de subir el producto académico nos aparecía un mensaje ya. que nos decía, Nuevamente, Nasia, voy a repetir lo que he ay, dicho al disculpe, inicio. profesora, No te preocupes, disculpe. Nasia. Se ha solicitado, ¿no? Al área correspondiente para que les puedan habilitar el cargado ya de manera individual, ¿ya? ¿Por qué? Tiene una razón, posible, más que seguro, en todo caso. Yo a la hora de conformar los equipos de trabajo no lo he hecho de manera correcta. Entonces, eso no está posibilitando el cargado del producto de manera grupal, ¿sí? Entonces, he solicitado ya desde la mañana que habiliten el cargado individual para que cada uno de ustedes lo haga, ¿no? Y supongamos que lo han hecho en grupo, entonces los 5 integrantes del equipo van a subir el mismo trabajo, pero de manera individual, ¿correcto? Correcto, profesora, muy No, amable, no gracias. tienes por qué, no tienes por qué. Bien, un ratito, eh, un momento. Voy a empezar un poco comentando algunos hallazgos que he identificado en sus trabajos y es importante comentarlo, ¿sí? Entre los hallazgos eh, que, que he podido extraer, se me viene ahorita un poco alguno de ellos, es que recuerden que la entrevista tiene tres sesiones bien pauteadas, ¿no? Tres fases bien pauteadas, ¿no? La fase del inicio donde ustedes no solamente se presentan, no solamente dicen que van a trabajar con el paciente, tienen que completar el encuadre y el encuadre implica decirles el formato, el propósito, la forma como van a llevar esa sesión y las que vienen, ¿no? Y felicito a aquellos que se han tomado el trabajo de consignar el tema de la confidencialidad, que es básico, ¿no? Y empezar esta etapa rescatando algunos datos informativos de manera personal, pero a través de preguntas abiertas, ¿no? Para flexibilizar y dejar explayarse a la consultante, a la paciente, ¿no? Y eso garantiza un poco el rapport y la empatía que nosotros estamos buscando, ¿no? Siendo esta una técnica de alta especialización, es importante que ustedes contemplen esos detalles, ¿sí? Y esos detalles van a dar pie a poder generar la transición a la etapa de desarrollo. Y esa etapa de desarrollo es importante porque es ahí donde ustedes van a eh, decirles, van a poder entrar en especificaciones claras y concisas del trabajo que van a hacer. ¿Ya? Entonces, hay que hacer mucho hincapié en ello. ¿Ya? Recuerden que ya en el desarrollo les va a facilitar a ustedes el plantear preguntas cerradas, ¿no? Para un poco delimitar la información que van a ir pactando o que van a ir acopiando, ¿ya? Del estado de ánimo de la paciente, entre otras cosas, ¿sí? Por otro lado, ¿ya? Por otro lado, también es importante que ustedes, ¿ya? Que ustedes preparen la salida, es decir, preparen el cierre de la entrevista, ¿ya? Una vez preparado el cierre de la entrevista, va a ser mucho más sencillo, ¿no? Por ejemplo, rescatar algún dato que se me haya pasado por alto, ¿sí? Eh, y eso, y eso me va a permitir, ¿no? Va a permitirme, ¿no? Garantizar que la información se canalice y yo pueda tener esa como sustento, ¿no? Para
como para generar, ¿no es así?, ciertas expectativas y garantizar la eficiencia de todo lo que se está considerando, ¿sí? El cierre. ¿Debemos hacer un resumen? Sí. No solamente es despedir al paciente y decir nos vemos la próxima sesión, es destacar lo más importante que se ha considerado, ¿no?, durante el proceso, ¿ya? Hay información, ¿ya? Hay información que muchas veces vamos a tener que sistematizar, y hay información que no lo vamos a contemplar porque no está relacionado con el caso o con lo que está manifestando el consultante. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro? Sí, profesora. ¿Está Gracias. claro? ¿Ya? Entonces, esos son algunos aspectos que yo quería manifestarles, ¿no? Hay entrevistas que sí me han parecido muy, muy interesante. Esto es un proceso, de todas maneras, de aprendizaje para todos ustedes. Siempre les he dicho que uno no aprende a entrevistar teóricamente, ¿ya? Todo se tiene que tratar, ¿no?, en la práctica, ¿no?, el desarrollar la experticia, y es lo que vamos a ver inclusive el día de hoy, ¿ya? Un momento, por favor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hoy ya vamos a ver el tema de la ética. Y el tema de la ética es importantísimo, ¿no?, para dar fe, ¿no?, del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo ya en su producto número 3, ¿no? Ahí tiene eh, estos consejos, estas recomendaciones o estas observaciones que les hago, tienen que ser ya levantadas, ya no se puede evidenciar nuevamente, ¿no? Procuren cumplir con las 3 etapas, procuren cumplir con esas 3 etapas, ¿ya? Como debe de ser, ¿sí? A ver, permítanme. Por otro lado, ahora que vamos a ingresar a la parte ética y deontológica de la profesión, ¿ya? Y por eso tenemos que ser muy acuciosos. Recuerden, cuando hablamos de cuestiones éticas, ¿ya?, el entrevistador, es decir, ustedes, ¿ya?, bien sea porque están recogiendo la información o incluso, más aún, porque lo están haciendo desde un ámbito que implica una relación profesional, ¿ya?, ha de velar por el buen uso que ustedes le van a dar a la información, a los datos de lo que le ha depositado o de lo que le ha manifestado su paciente en consulta, ¿sí? Por tanto, y eso es una observación también que he visto en algunos trabajos, ¿no? Por tanto, no se debe de preguntar, estimados, ¿ya?, sobre aquellos contenidos, aquellas situaciones que no se ajusten, ¿no?, a las razones por las cuales el cliente ha llegado a consulta. Si yo veo durante el proceso, veo que mi consultante, por ejemplo, se incomoda cuando le pregunto aspectos relacionados a su edad, a su sexo, a su orientación, a su cultura, evitemos, porque recuerden que es la primera sesión, tenemos todavía otras en las que de manera muy sutil puedo recoger información respecto a estas áreas, ¿ya? No se debe de formular preguntas sobre contenidos que no tienen ni sentido ni capacidad de accesibilidad por parte del consultante, ¿ya? Eh, Además, no debemos de preguntar, no por aquello que el entrevistador no sepa, ¿ya? Y ni siquiera es consciente de por qué le estás preguntando. El objetivo de la pregunta tiene que estar claro. Recuerden, detrás de cada pregunta hay un porqué, ¿ya?, un motivo, un propósito, ¿no? Una meta. No preguntar, y eso por favor que quede claro y está grabado, no preguntar nada que no sepa justificar por qué se pregunta.
¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, docente. Muy bien. Ya, gracias, Mónica. Gracias, José. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Vamos a recordar un poco de los trabajos. Ya. Con respecto a las normas deontológicas, ¿qué es el propósito de nuestra reunión el día de hoy? Deben de regularse, sobre todo deben aprender que a partir de estas normas deontológicas tomar decisiones a lo largo del proceso diagnóstico, terapéutico, ¿no? ¿Por qué? Recuerden de que la entrevista es una relación interpersonal en la que se refleja una asimetría de los roles. Ustedes son los profesionales o los futuros profesionales. Ustedes van a ser, en primer lugar, van a tener en sus manos una información válida, ¿no? Que solamente le pertenece al cliente, ¿ya? Y en segundo lugar, se encuentran en la posición del que van a dictaminar, van a interpretar, van a validar la información que reciban. Ello implica que ustedes, desde un punto de vista ético, ¿ya? Deben de salvaguardar, ¿ya? Salvaguardar la información, ¿ya? Asumiendo una posición coherente con sus principios. Es por eso que es importante en una formación profesional ver también el tema deontológico, el tema ético en la práctica. ¿Ah? Es importante entender también que deben de ser honestos, auténticos, respetuosos, ¿ya? Con la persona con la que han establecido esta relación profesional y sobre todo asimétrico, ¿ya? Por otro lado, la ética, que es el centro del desarrollo de la clase de hoy, va a guiar y lo voy a poner como una premisa, ¿no? Va a guiar, ya va a marcar el desarrollo de la profesión, ¿no? Y hay principios que ustedes deben de interiorizar desde ya, ¿no? Respeto, privacidad y confidencialidad deben ser sus herramientas profesionales, ¿ya? Si bien es cierto, van a utilizar técnicas y eso tiene que ver mucho con la formación de especialidad, ¿no? Hay aspectos éticos que recaen, ¿no? En el respeto, en garantizar la confidencialidad de la información, de todo aquello que se vierte en un proceso de entrevista, ¿ya? Tienen que garantizar la competencia referida a la ética, a su preparación, a los procedimientos que ustedes van a utilizar, a la actualización de los conocimientos. Es inaudito que muchos profesionales hagan uso de métodos y técnicas que ya están obsoletas, que no tienen ya sentido porque la ciencia psicológica ha avanzado, ¿no? Ya tiene otros componentes, otras formas de entender y ver el mundo psicológico y el mundo emocional del paciente. También es importante manifestarles que dentro de la ética, el hecho de tener o de aprender a reconocer nuestras limitaciones profesionales. Cuando ya dejamos de ser parciales, dejamos de ser honestos o no logramos una coherencia, una prudencia, entonces ahí sí estamos frente pues a un conflicto de intereses. Posiblemente veamos a nuestro paciente más que paciente como una persona a quien vamos a poder, como que vemos a nuestro paciente como una persona más que paciente, un recurso humano a quien le vamos a sacar provecho. Entonces, cuando ya caemos o bajamos a ese nivel, definitivamente tenemos que hacer una reevaluación de nuestra capacidad profesional, ¿no? Ahora, eso no quiere decir de que siempre vamos a hacer las cosas perfectas, ¿no? Somos seres humanos, tenemos de todas maneras, hacemos o mejor dicho, nuestro trabajo es perfectible,
es plausible de ir mejorando, ¿no? Pero tenemos que siempre contrarrestar la negligencia, ¿no? Evitar el hecho de pensar de que todo lo que conocemos del paciente nos va a servir como para, no sé, generar un beneficio para nosotros, y eso no funciona de esa manera, ¿no? Recuerdan que nosotros nos debemos a nuestros pacientes, ¿ya? Y debemos de garantizar ello, ¿sí? Algo más que quería decirles antes de empezar el trabajo el día de hoy. Recuerden, hay que enfatizar que la entrevista es una técnica, es una técnica, ¿ya? Es una técnica que tiene procesos, una técnica que tiene pasos metodológicos, ¿no? Y que está muy vinculado con la evaluación psicológica, ¿no? Si bien es cierto, es un proceso flexible, cumple otras funciones y de hecho, va a estar siempre presente a lo largo de todo el proceso de evaluación y de intervención que ustedes vayan a proponerse. Lo conocemos pues como una conversación, ojo, a petición del cliente, a petición del entrevistado. No es que nosotros buscamos al paciente, es él quien acude a nosotros para buscar de todas maneras el soporte, la ayuda, ¿no? Por eso tiene un propósito claro, un objetivo conocido, ¿no? Y eso lo tiene que tener muy claro el entrevistador, en este caso ustedes. Además, dentro de este proceso, las vías de comunicación verbal como no verbal, ¿ya? Dan la base de un proceso bidireccional entre ambas partes, ¿no? Hay una interacción que se caracteriza, no se olviden, por una relación asimétrica, ¿ya? Y justamente el trabajo que van a culminar hasta mañana representa también o trata de que ustedes identifiquen cómo un proceso de entrevista puede estar estructurado, qué niveles de participación tienen las partes, qué ámbitos, ¿no? o fines buscan, cuáles son sus funciones, qué tiempo debe de durar, ¿no? Cuáles son esas fases en que se involucran, ¿no? Y qué marco teórico puede estar sustentándola. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Está claro hasta aquí? Un momento, por favor. Dime, Rosita. Profesora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Profesora, una consulta. No puedo ver ninguna imagen en la clase que se está dando. No sé si es mi internet o no, o solamente está presentando audio. Rosita, estoy haciendo la introducción. Todavía no coloco los PPTs. Ok. Disculpa, maestra. No te preocupes, Rosita. Entonces, estaba un poco recordando algunas observaciones que he podido identificar en su producto, y a partir de ello estoy haciendo la introducción. Primero comentarles cómo debería ser y luego hacer una introducción al tema que vamos a desarrollar. ¿Sí? ¿Está claro? Rosa, ¿quedó claro? Uy, Rosa se fue, creo. Listo, eso es su internet. Listo. Quiero compartir con ustedes, permítanme, un cuadro en un libro que para mí es muy interesante y que va a resumir todo aquello que les acabo de manifestar. Permítanme, por favor. Acá está. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? Sí, ya se ve, profesora. Sí se ve. Listo, vamos a agrandar un poquito. Ya, ahí está. Hablamos de las características de un buen entrevistador, ¿no? Basado siempre en documentos científicos y sobre todo basado en los contenidos que fueron presentados por Vogel, ya imagínense, en la década del 90. ¿Qué debe de hacer o qué debe de presentar un buen entrevistador?
¿no? Características actitudinales y valores, ¿ya? El buen entrevistador debe mostrar sensibilidad e interés hacia los demás, ¿no? Debe ser empático, debe mostrarse respetuoso con las opiniones, actitudes y valores de los demás. No estamos para juzgar, para criticar, ¿ya? Debe desarrollar ciertas habilidades, por ejemplo, habilidades de contenido. ¿Qué es lo que tengo que preguntar? Eso es algo que me lleva un poco a recordar algunas preguntas que se han hecho en el primer trabajo, ¿no? ¿Qué tengo que preguntar? No es preguntar por preguntar, ¿ya? Hay que vincular qué es lo que tengo que preguntar, ¿no? Con aquello que está vinculado al propósito de la entrevista, ¿ya? Entonces, no es, por ejemplo, había casos en que estaban trabajando el tema de ansiedad, por ejemplo, por llevarse mal en el trabajo con sus compañeros, y cuando ya estaban direccionadas las preguntas, le plantean, por ejemplo, ¿y cuál es tu hobby? ¿Qué te gusta más? ¿Hacer esto o lo otro? Entonces, quizás y en el desarrollo, quizás en la primera etapa inicial, cabe la posibilidad de que puedan preguntar ello, pero ya en el desarrollo, cuando tienes que ser mucho más, tienes que dar tus puntillazos, ¿no? Con las preguntas cerradas frente a los contenidos que ya estás procesando. O sea, esa pregunta no tiene nada, o sea, no tiene congruencias con el proceso que están llevando a cabo. Entonces, habilidades de contenido está relacionada con qué es lo que tengo que preguntar. Las habilidades del proceso es cómo lo voy a preguntar, cómo voy a relacionar este contenido que va de todas maneras a traer a colación mi pregunta, ¿no? Con el entrevistado. Ahí juega muy importante, un rol muy importante la comunicación. ¿Qué tipo de interacción construyes? Si dar muestras evidentes de que estás escuchándolo, ¿no? Entonces tienes que generar condiciones de motivación, de propiciar la cooperación del entrevistado. Habilidades cognitivas, ¿ya? Las habilidades cognitivas permiten conectar datos, seleccionar preguntas sobre la marcha, ¿ya? La capacidad de hacer hipótesis, estamos para eso, ¿sí? Mantener cierta distancia emocional. No te puedes vincular emocionalmente, definitivamente, ¿no? Con el paciente, ¿no? Debes mantener la relación asimétrica, ¿ya? No mostrarte distante tampoco, ¿no? Está bien que la profesora me ha dicho que no debo de vincularme emocionalmente, pero eso no quiere decir que te muestres indiferente, ¿no? Es importante cierta flexibilidad, ¿no? Ya que vas a conducir un proceso muy importante. Finalmente, ¿qué es lo que implica ser un buen entrevistador? Que desarrolles capacidades de saber escuchar, saber hacer las preguntas adecuadas, saber hacer bien las preguntas, organizarse y preparar la entrevista. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Uy, ¿qué pasó? ¿Está claro? ¿Sí? Dime, José. Profesora, en el caso que esté explicando, es una competencia desarrollar también el tema de la escucha activa para llevar el hilo de la conversación, en todo caso, que se está tratando de la entrevista, para poder formular preguntas coherentes con relación al tema que se está tratando, ¿verdad? Así es, José. Es por eso de que o sea, tú no naces, no se hereda competencias para saber o para ser un buen entrevistador. Tú lo puedes desarrollar, pero hay habilidades previas que requieres fortalecer, ¿no? El saber escuchar, el ser, por ejemplo, empático,
el tener un repertorio lingüístico adecuado, ¿no? Lo otro, ¿qué es lo que preguntas? ¿Cómo lo preguntas? Eso lo puedes ir aprendiendo a partir de la práctica. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. Ya. ¿Alguien más levantó la manito? Disculpen, ¿me permiten un par de minutos que voy a los servicios, por favor, ya? Permítanme. Ay, gracias. Gracias por la espera, chicos. Disculpen. Bien, vamos a empezar. Esa es la secuencia que quería seguir, ¿no? A la hora de la explicación, ¿ya? Ahora sí, permítanme compartir con ustedes unos PPTs que he preparado. ¿Ve? Ay, Dios mío, siempre se me esconden los PPTs. Ya. ¿Lo pueden ver, por favor? ¿Lo pueden ver? Ya se está visualizando, profesor. Ok, muchas gracias. Vamos a ver en esta oportunidad las cuestiones éticas en las entrevistas, ¿no? Vamos a ver el tema deontológico ya, ¿no? La idea o el propósito de la clase es que ustedes expliquen qué cuestiones éticas sirven de base para las entrevistas psicológicas, ¿ya? Entonces, ¿hay cuestiones éticas que nosotros tenemos que puntualizar en las entrevistas? Claro que sí, ¿no? Vamos a empezar por distinguir, ¿no? Entre algunos conceptos, por ejemplo, la moral y la ética. Recordemos que la moral se entiende como ese conjunto de reglas, ¿no? Que se aplican en la vida cotidiana, ¿no? Y que nos permite
estar o coincidir en espacios sociales y hacer que estos espacios sean pues agradables, congruentes, ¿no? Entre nosotros, ¿sí? Estas normas van a guiar nuestra conducta, van a orientar nuestras acciones, van a influir en nuestros juicios, ¿no? Sobre todo, distinguiendo qué es lo moral de lo inmoral, haciendo una diferencia, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, ¿ya? Y la ética, ¿ya? Y la ética tiene que ver, o es ese conjunto de conocimientos, ¿ya? Que inclusive pautean cierto componente de investigación de la conducta humana, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, garantizamos la confidencialidad, estamos asumiendo la gran responsabilidad de mantener a buen recaudo, la información que yo obtengo, ¿sí? O sea, yo no puedo estar divulgando, ¿no? Divulgando a todo el mundo, ¿no? Aquellos datos que mi cliente me está dando, ¿no? No podemos hacer eso, eso es antiético, ¿ya? Podemos utilizar algunos patrones para poder explicar las reglas morales y es algo que yo siempre considero importante. Todo profesional psicólogo no solamente debe de llevar un curso de formación, debe tener hasta 2 ciclos íntegros tocando el tema de la conducta deontológica, ¿no? Porque es importante que se pueda interiorizar, ¿ya? Etos de una profesión, ¿no? Como la del psicólogo. Nos estamos refiriendo, ¿no? A aquellas actitudes, normas éticas específicas, maneras de juzgar la conducta moral que caracteriza, ¿no? Como grupo sociológico, ¿no? ¿Qué es lo que nos pautea, ¿ya? ¿Qué es lo que nos pautea el trabajo y cómo lo vamos a orientar, ¿no? Recuerden que la ética de una profesión se centra en el desarrollo de actitudes, ¿no? Enmarcadas en la profesión, ¿no? Es decir, cómo me puedo conducir de manera correcta, ¿no? En la relación profesional que yo debo de establecer, ¿ya? A ver, ¿qué más? Y el código de ética, por ejemplo, hay varios artículos definitivamente en el código ético del Colegio de Psicólogos, ¿ya? Y estas se centran, ¿sí? En 3 aspectos principalmente. Uno vinculado con la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad que me atañe como profesional, como científico, como profesor, como terapeuta. Por ejemplo, en mi caso, en mi desempeño profesional, hago investigación, publico artículos como docente, que es el ejercicio que en estos momentos estoy haciendo, como terapeuta cuando abordo casos específicos, ¿no? Fuera de la labor de docente, ¿no? Y ello me permite garantizar la confidencialidad, ¿ya? Ya, esta confidencialidad, ¿no? Está muy relacionada con el secreto profesional, ¿no? Con la solicitud de autorización, por ejemplo, para autorizar, por ejemplo, con la autorización del paciente para poder divulgar aquello que me está diciendo, ¿no? Y que esta divulgación de algunos aspectos, ¿no? O de algunos contenidos estén vinculados estrictamente para el desarrollo de fines o busquen fines estrictamente profesionales, ¿ya? Luego tenemos el otro aspecto vinculado con el bienestar del paciente. Ya, el tema ético también implica no relacionarse con la familia, ¿no? Dar aviso a los familiares solo si es autorizado y si es estrictamente necesario para hacerlo, ¿ya? Buscar el bienestar del paciente éticamente implica proporcionar o revisar el proceso de evaluación de manera pertinente, ¿ya? Y en el caso de que no pueda y
sobre todo, derivar a otros especialistas si es que haya algún caso que no me permita ver con objetividad. ¿Ya? ¿Está claro ahí, por favor? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Profesora, disculpe, ¿las diapositivas están cambiando? No, ¿por qué estamos en código de ética? ¿No se ve eso en su pantalla? Por favor, me confirman. Profesora, está La apareciendo diapositiva 2. la diapositiva 2. A ver, permítanme. No, a ver. ¿Ahí se ha quedado? ¿Qué es lo que ven en la pantalla? La diapositiva 2, profesora. Dígame, por favor, el título. Cuestiones éticas en Temas. entrevistas. Ah, no se ha movido de ahí. A ver, ¿qué ha pasado? A ver, permítanme. A ver, un momento. Ah, ya, no corre, qué raro. A ver, ahora. ¿Lo pueden ver? Principios y normas psicoéticas, etos de una profesión como la de psicólogo, ¿lo pueden ver? Sí, ahora sí. Ya. Acá nos quedamos en código de ética, lo que les acabo de mencionar, ¿sí? ¿Pueden ver a Ibáñez 2010? Sí. Sí. Ya, Sí. perfecto. Ya, perfecto. A ver, ¿quién levantó su manito? ¿Alguien levantó su manito? Ah, ok, listo. Vamos entonces. ¿Qué dice nuestro amigo Ibáñez en el 2010? Lo que manifestó. Lo que les comenté, creo, en la parte introductoria, ¿no? Lo importante que es, ¿no? El respeto, la privacidad y la confidencialidad. Y si hay datos que nosotros podemos divulgar, es estrictamente con el consentimiento informado que su nombre lo indica, es un consentimiento que firman previa información de en qué se va a utilizar la información que vamos a divulgar, ¿no? La competencia referida a la ética, ¿ya? A su preparación, a su capacidad, a los procedimientos que vas a utilizar y sobre todo, algo muy importante, a la actualización de conocimientos, ¿ya? Garantizar la integridad en cuanto a reconocer qué límites tengo yo como profesional, ¿sí? Eh, Cuando ya deje de ser imparcial, cuando cuando denote una conducta imparcial, honesta, prudente, ya sincera, que no va a vincularme con ningún conflicto de intereses, entonces estoy garantizando, ¿no? Un desarrollo, ya, un desarrollo adecuado, ya. Si bien es cierto, nuestro trabajo es perfectible, no es importante que ustedes entiendan de que no todo va a ser perfecto, ¿ya? Los problemas pueden surgir y eso posiblemente nos crea cierta desazón, cierta frustración, ¿no? Está vinculada pues algunas veces con alguna negligencia de manera involuntaria, ¿no? Haya invasión, por ejemplo, de intimidad. Entonces, hay también problemas que pueden surgir dentro de una entrevista, dentro de un proceso, porque es complejo. Son dos personas que si bien es cierto una relación asimétrica las caracteriza, pero eso no impide que se generen ciertos conflictos, ¿ya? Entonces, pero eso de todas maneras no puede amenguar el respeto y la consideración, mucho menos el compromiso por mantener el secreto profesional, ¿sí? A ver, ¿qué principios y normas psicoéticos yo puedo? Ya, a ver, un momento, por favor, un momentito. Permítanme un momentito.
Bien, con respecto a los principios y normas psicoéticas. Ay, Dios. ¿Lo pueden ver? Principios y normas psicoéticas, por favor, ¿lo ven? Sí, Miss. Ya. Todo psicólogo, yo creo que todo profesional, ya, todo profesional debe de respetar la dignidad del ser humano con quien va a trabajar, ¿ya? Y se compromete a preservar y a proteger los derechos, ¿ya? ¿Qué principios y normas psicoéticas yo puedo identificar? Primero, en ese principio que permite reconocer tu responsabilidad social, ¿ya? Y se mantienen alerta frente a situaciones o presiones personales, ¿ya? Eh, de corte social, institucional, económicas, políticas, que pueden conducir inclusive a un abuso de tu prestigio. Entonces hay que evitar, ¿no? Recuerda que lo más importante dentro de tu trabajo es tu prestigio profesional. Puedes perder todo en esta vida, menos tu prestigio profesional, porque recuerda que tu trabajo pues lo que realmente refleja no solamente tu preparación, sino tus principios morales y éticos que han acompañado el desarrollo de tu profesión, ¿ya? Eh, otro, otro aspecto vinculado a la norma ética, ¿ya? Es la que está obligado a salvaguardar la información, ¿ya? Acerca de un individuo o grupo, ¿no? Que fuera y que le ha permitido, que le ha dotado en todo caso de contenidos, ¿no? Para el desarrollo, pues, de procesos vinculados con la práctica, enseñanza o la investigación. Entonces, el psicólogo que investiga, ¿no? También está en la obligación de garantizar la confidencialidad de la información, ¿ya? Es más, aquellos que nos dedicamos a la investigación, a la enseñanza, también estamos obligados a preservar, ¿no? La confidencialidad, no solamente del proceso, de los datos, inclusive cuando cuando tú socializas los resultados o cuando tú levantas información, lo haces de manera anónima, ¿ya? Para evitar cualquier tipo de compromiso moral o, perdón, más que moral, ético, ¿no? Otro principio y norma psicoética es que el psicólogo reconoce su posición de prestigio, ¿no? Recuerden cuando hablamos de una relación asimétrica, vinculamos de todas maneras ese prestigio que debe de ostentar, ¿no? Ostentar en el sentido, bueno, la palabra está mal utilizada, en todo caso denota, ¿ya? El, el psicólogo frente a sus clientes, ¿no? Entonces, por eso evita hacer un mal uso de la confianza que está depositada en él, ¿ya? El principio ético del psicólogo, ¿sí? Con respecto al principio ético del psicólogo, ustedes que se están formando para ser psicólogos tienen la responsabilidad, ¿no? Cuando ya hagan el ejercicio de la profesión como debe de ser, es importante que utilicen adecuadamente las técnicas psicológicas que están al día y de acuerdo con los hallazgos de recientes investigaciones, ¿no? Recuerden, las técnicas psicológicas que van a utilizar ustedes van a ir variando y van a ir actualizándose a lo largo de los años. Imagínense, si yo utilizara las técnicas que me enseñaron cuando yo estaba en la formación de pregrado como ustedes en estos momentos, imagínense, pues en mi época no había terapia de tercera generación, no existían, por ejemplo, los mecanismos o los contenidos vinculados con la relación comunicacional que debe haber entre paciente y consultante. Antes era mucho más rígido, mucho más estricto, ¿no? Esa relación asimétrica era muy bien, o sea, bastante
bien pauteada, y eso muchas veces generaba, ¿no?, cierto roce, cierta constricción entre los involucrados en el proceso, ¿ya? Recuerden que en un trabajo todos nosotros asumimos responsabilidades, ¿no? Y mucho más cuando están direccionados al desarrollo personal, científico, técnico y ético, ¿ya? El psicólogo como profesional competente. ¿Qué es lo que garantiza nuestra competencia? Primero, cuidar la comunicación escrita que se emite a otros profesionales. Les comento algo que sucedió en el Colegio de Psicólogos el día de ayer, ¿no? Nos ingresa por mesa de parte un informe pericial, ¿no? Es decir, un informe de un perito, de un psicólogo perito, respecto a un caso X, ¿ah? Pero ¿qué pasa? Cuando te llega por mesa de parte y sobre todo solicitándote la información de la habilitación del colega, no es que el colega lo haya enviado. Se supone que ese expediente personal de una paciente ha pasado por varios escritorios para que salga del Ministerio Público y pueda canalizarse a través de la mesa de partes y lo podamos y entre en consulta, en consejo, ¿no? Entonces, ¿a qué me voy? Al leer el informe, vemos con mucha extrañeza que el informe tenía una descripción textual de lo manifestado por la paciente, es decir, la pregunta y la respuesta textual. Cuando sabemos muy bien, y eso se lo digo a ustedes, esa información ha salido del ámbito privado, lo ha visto el área 1, el área 2, el área 3, el área 4. Entonces, hemos roto, ¿no? Hemos quebrado, ¿no? Ese proceso de confidencialidad que debe de mantenerse, ¿no? Entonces, es algo que nosotros hemos cuestionado desde el colegio. Se ha perdido el principio de confidencialidad. ¿Y por qué? Porque ese expediente, ese informe ha pasado, pues, antes de llegar a mesa de partes del colegio de psicólogos, ha pasado por varias áreas. Entonces, no hemos cuidado o no se ha cuidado la comunicación escrita. Todo el mundo ha visto y ya se enteró de las cosas o de los contenidos que la paciente ha manifestado, ¿no? Hay que abstenerse de cometer intrusismo profesional. ¿Qué cosa es intrusismo? Su nombre lo indica. No debemos de inmiscuirnos en ámbitos que no corresponden al del psicólogo. Es como que los médicos supongo, el ingeniero se ponga a hacer actividades estrictamente que le corresponde a un psicólogo. O que yo vaya, no sé, frente a una educadora y le enmiende la plana, ¿no? Manifestando, diciendo cosas que a mí no me corresponden, ¿ya? También deben de reconocer la incompetencia ante ciertos casos y acudir a fuentes autorizadas. Si hay casos que no puedo manejar por ciertas consideraciones, ¿no? Es importante acudir a fuentes que me permitan o que me den la ayuda que estoy buscando, ¿ya? No emitir diagnósticos de forma apresurada. Nadie me va a ganar, no es una competencia, ¿ya? Entonces, es importante, es por eso que tengamos o realicemos un proceso diagnóstico gradual, un proceso diagnóstico consensuando en todo caso con los criterios metodológicos que estamos realizando, ¿no? Actualizarse constantemente en teorías y técnicas psicológicas. Como les comentaba, de nada sirve haber avanzado tanto en la ciencia psicológica cuando no nos actualizamos y estemos utilizando mecanismos, técnicas y procedimientos, no es así, de décadas pasadas, ¿no? Para atender pacientes con otras características. Pues acá los pacientes de hoy son jóvenes o son individuos de otra generación, con otras necesidades, con otras expectativas, ¿ya? El psicólogo como figura pública. Carambas. El psicólogo ya hace lo que se gana. Tampoco es así.
Recuerda que el psicólogo profesional también debe salvaguardarse como figura pública, ¿no? Debe tener una conducta moral, social ajustada, ¿ya? Mostrar un carácter afable, demostrar que tengo habilidades comunicacionales, ¿ya? No criticar a los colegas en público, no podemos hacer eso, no podemos cuestionar en público a algún colega por su praxis. En todo caso, si yo tengo alguna observación o yo tengo algo que decirle, lo busco o trato de generar un espacio donde podamos conversar los dos. Mantener buenas relaciones interpersonales. Imagínense un psicólogo conflictivo, imagínense un psicólogo retraído, ¿no? Es incongruente, ¿no? Somos los primeros llamados a desarrollar habilidades sociales de manera coherente, ¿ya? Tener presencia física agradable. Con esto no quiere decir que o que estemos ajustándonos a ciertos patrones por ejemplo, ciertos estereotipos de moda, ¿no? Pero sí es importante el cuidado personal, pues. Imagínate que tú atiendas en tu consultorio, estás despeinada, desgreñada, no te has lavado la cara, estás con un semblante, Dios santo, y venga una paciente, ¿no? Con una depresión crónica. ¿Tú crees que vas a ayudar de esa manera? Recuerda que nosotros somos imagen, recuerda que nosotros debemos de reflejar, ¿no? Cuidado especial. Eso tiene que ver mucho, ¿no? Con autoestima, mucho con regular nuestros propios procesos personales, ¿no? Es poco curarse o estar en un sentido apacible, equilibrado, desde el interior de nosotros hacia afuera, ¿sí? El papel del psicólogo como el profesional que resguarda, ¿no? El secreto profesional, ¿no? Recuerden que violar el secreto, ¿no? O solo se puede comentar, ¿no? Algunos aspectos, algunos datos que nos han brindado, solo si es necesario e inminente. Y sobre todo si tengo la autorización del paciente, ¿ya? Y solamente cuando su vida puede estar en peligro o de las personas que están a su alrededor, ¿ya? Limitar el acceso a la historia clínica. La historia clínica, su nombre lo indica, es algo muy personal y no puede estar pues de mano en mano, ¿no? Entonces hay que limitar el acceso a las historias clínicas, ¿no? Y cualquier otro documento legal del paciente. Utilizar, ¿no? Los resultados de la evaluación psicológica solamente con el paciente y para su terapeuta. No comentar jamás las confidencias del paciente, ni con la pareja, ni con la mamá, los hermanos, algún familiar o entre otros. Y ganarse la confianza definitivamente del paciente, dándole seguridad y discreción en el ámbito de su trabajo. El psicólogo frente a dilemas éticos en situaciones familiares. Siempre es importante partir de la premisa que el psicólogo, cada vez que sale, ¿no? Cada vez que tenga que hacer alguna atención, piensa siempre en hacer el bien al paciente y a su familia. O sea, no creo que ningún psicólogo o estudie la carrera para entrevistar a alguien y menoscabarlo. No concibo eso. Seguramente que hay, pero es inconcebible ello. Servir de apoyo moral, psicológico al paciente y a su familia. Hay que prepararse para aconsejar, para aconsejar la mejor solución, ¿no? Utilizando un lenguaje discreto, preciso, ¿no? Precisar el momento justo y la persona indicada para ofrecer una información difícil de aceptar. Cuando preparamos la familia más cercana, ¿no? Para canalizar, por ejemplo, alguna noticia
que va a devastar, ¿no? Analizar con cuidado las figuras implicadas, ¿no? Adecuando según el rol que van a asumir cada una y sobre todo proporcionando información que se necesite. Hay que respetar el derecho de la verdad, ajustándolo, ¿no? Ajustándolo a criterios como la edad, características de personalidad y estado emocional del paciente o del familiar, ¿sí? ¿Qué condiciones y actitudes debe plantear el psicólogo? Debe tener una presentación personal con un lenguaje adecuado, respetuoso, denotar pues confianza al paciente, ¿no? Saber escuchar y demostrar respeto, explicar qué procedimientos van a seguir, ¿no? Recordemos que los procesos son importantes porque ordenan, ¿ya? Ordenan y pautean las cosas. Explicar los posibles resultados y complicaciones, ¿no? A las que pueden caer, ¿no? Quizás un proceso de entrevista mal llevado. ¿Qué actitudes básicas debe de tener el entrevistador? Ética profesional, ¿no? La entrevista debe regirse bajo esos principios éticos que garanticen el desempeño profesional, ¿no? Para eso yo tengo que garantizar que ese profesional esté habilitado, o sea, que tenga los permisos para poder ejercer. Una cosa es que ustedes saquen su título profesional y otra cosa es que ustedes estén habilitados para el ejercicio profesional. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Y lo que me piden para cumplir mi trabajo profesional es que también esté habilitado, ¿ya? La confidencialidad, ¿no? Es, en todo caso, mantener la información, ¿no? En el estricto espacio de la confidencialidad y si va a ser replicado a otros ámbitos, tener el consentimiento del cliente o de su representante legal, ¿no? El entrevistador debe de informar al cliente de las limitaciones legales de la confidencialidad, ¿sí? Para evitar, por ejemplo, la exposición, ¿no? A una amenaza, ¿no? Que puede ser grave, ¿no? O puede incurrir en un delito grave, ¿sí? En casos en que se mantenga, en caso en que debemos de mantenerla, produce un evidente daño a las personas o a los individuos que están involucrados. Relaciones duales. ¿Qué es lo que no debo de hacer, por ejemplo? Es entrar en confianzas con el paciente. ¿Ya? Eso ya hace que el doctor pierda la objetividad, ¿no? Y pierda también ciertos vínculos que le había demorado, le había costado establecer, ¿no? Es por eso de que jamás es antiético que un colega profesional pueda establecer alguna relación sentimental con su paciente. Eso indudablemente es una falta de la ética, definitivamente, ¿ya? Y cuando hacemos las derivaciones, estamos convencidos, ¿no? De que si hay algo que no puedo resolver, ¿no? Si hay algo que no pueda lograr la intervención que yo buscaba, es mejor alejarse, definir y establecer, ¿sí? ¿Qué más? Valores sociales, ¿no? Recordemos que nosotros como seres sociales, ya estamos enmarcados dentro de un contexto con un sistema de valores, un sistema de códigos bien estipulados, ¿ya? Bien estipulados. Entonces, no, debemos de demostrar cierto comportamiento, cierta performance, ¿no? No es posible estar libre de valores, pero sí atentos a cómo estos influyen y tienen la receptibilidad que se busca. Estar atentos a los preservativos.
Por ejemplo, para la objetividad emocional, ¿ya? Se requiere un manejo adecuado de la emocionalidad, ¿no? Ajustando objetivos, entrevistas, que me van a permitir generar el rapport que busco, ¿ya? El entrevistador efectivo es aquel que es capaz, ¿ya?, de integrar sus apartados personales y científicos, ¿no? Y lograr el equilibrio entre sus competencias interpersonales y técnicas. O sea, recordemos, el profesional psicólogo no solamente es el profesional que desarrolla capacidades técnicas, también intelectuales, ¿sí? ¿Cómo puedo generar confianza en mi entrevistado? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Vagar? Tengo que hacer un listado de preguntas para ganarme la confianza de mi entrevistado. ¿Cómo debo de hacerlo? Si me toca un paciente muy complicado, muy complejo, y voy a tener dificultades, claro que sí. Lo importante en este sentido es tener o haber desarrollado cierta especialidad. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Alguna duda? Profesora, Dime, hijo. para el colegio médico, para el colegio de psicólogos, perdón, Ya. ¿hay alguna evaluación que le hacen al nuevo psicólogo para poder cumplir estos estándares? Tanto de repente una evaluación psicológica o algo Más que evaluación, para colegiarte, José, te hacen un curso inductivo del código de ética. Pero yo creo que personalmente yo creo que es insuficiente. Debería llevarse desde la universidad al menos 2 semestres centrándonos en el desarrollo de la ética profesional, porque no solamente vas a representar a tu profesión, representas a un gremio y también debes de garantizar la eficiencia del servicio profesional, y eso hace de que tus parámetros como ser humano también tenga un valor agregado, ¿no? Eso es lo importante. Personalmente creo que con un curso de inducción no hacemos mucho. Yo consideraría pertinente incluir dentro de los planes de estudio de la formación, ya al menos un año para trabajar el tema ético y deontológico. Esa es mi posición personal, ¿sí? O sea, no hay como Una que una evaluación evaluación previa, no. psicológica para No. realmente desempeñar. Por eso quizás es un poco el vacío que se tienen algunos profesionales, profesora, de repente porque incluso ya con especializaciones, algunos profesionales, como dijo usted, llevando el hilo de lo que ya nos ha venido exponiendo, el tema de actualizarse sobre las nuevas técnicas o incluso la información que se viene teniendo, se padece todavía mucho, porque, por ejemplo, de repente incluso las nuevas patologías que algunos mismos profesionales no conocen por esta desactualización, ¿no? Porque, por ejemplo, un caso de un profesional que no conozca la fibromialgia y que le diga a su paciente que pues, eso no existe y que, bueno, y que regrese a la siguiente consulta siempre y cuando siga viva, demuestra una falta de profesionalismo grande sobre esta persona, ¿no? Efectivamente, sí tienes toda la razón, estimado José. Debería, no solamente el psicólogo, yo considero que todo profesional antes del ejercicio legal de la profesión debería pasar por una evaluación. Imagínate, me atrevo a decirte de que estoy hablando del ámbito de las ciencias de la salud, ya que es lo que me corresponde en todo caso. Habría muchas sorpresas, muchas sorpresas. Entonces, si ustedes tienen claro cómo deben de actuar, cómo deben de marcar la diferencia entre le digo, lo bueno y lo malo, difícilmente van a caer en la parcialidad en alguno de los casos y mucho menos en el análisis subjetivo del mismo, ¿no? Pero eso también depende mucho de formación personal, José.
de nada hace sacar una evaluación psicológica cuando lo tuyo viene desde tus etapas iniciales, ¿no? Es un poco ahí la disyuntiva y el conflicto que existe, ¿no? Bien. Vamos. La comunicación en la entrevista. Es algo que siempre le enfatizo, ¿no? La comunicación en la entrevista, cómo debe de ser, pero tengo que saber qué es la comunicación. Y la comunicación humana, principalmente, es participar en una relación de intercambio, ¿no? Ahí debe haber una reciprocidad. Aunque tú no estés de acuerdo con lo que yo digo, la manera como lo dices también dice mucho, ¿no? Entonces, la comunicación cumple una función indispensable en las organizaciones, ¿no? Ya que nos permiten relacionarnos consigo mismo y con los integrantes de la organización, ¿no? Entendiendo un poco el contexto, ¿no? El ambiente, las creencias, ¿qué te digo? Las tradiciones que puedan involucrarse también, ¿no? Es por eso que la comunicación en la entrevista parte también de ciertos principios. Por ejemplo, ¿no? Hasta el silencio es una forma de decir algo, ¿no? Recordemos, hasta el silencio está diciendo algo, ¿eh? Lo que quiere decir que siempre hay formas de comunicar y es imposible no comunicar algo, definitivamente, porque hasta una mirada dice mucho. El nivel de contenido y el nivel de relación, ¿no? Es muy importante la congruencia entre lo que yo digo y cómo lo digo, ¿verdad? Es lo que va a marcar la diferencia, ¿sí? La puntuación, ¿no? Nos referimos a la secuencia de hechos, ¿ya? A la secuencia de hechos. Normalmente los comunicantes, ¿no? Van a pautear o van a considerar la secuencia, determinada secuencia, ¿no? Vinculado, ¿no? Por ejemplo, con quién toma la iniciativa, cómo mantienes la conversación, ¿no? Logrando pues cierta conectividad, ¿no? Eso dependerá, como te digo, cómo vas analizando un poco la secuencia de los hechos. La comunicación digital y comunicación analógica, ¿no? Si bien es cierto, la codificación digital, ¿no? Lo constituye, ¿no? Desde esa perspectiva, ojo, las lenguas naturales, es un poco entrar en un componente abstracto, susceptible a ser falseado inclusive. En cambio, lo analógico es todo lo relacionado a la comunicación no verbal, es inmediato, concreto, menos susceptible de control, ¿no? Y es consciente y si bien es cierto, es susceptible también a ser falseado, sin embargo, personalmente también es una opinión muy personal, de acuerdo a la experiencia también, en que dice mucho más gestos, modos, posturas, que un contenido verbal, ¿no? Ya que en esta relación, normalmente en la comunicación, en una entrevista, debería considerar una relación asimétrica, ¿no? ¿Qué pasa cuando la relación es simétrica o complementaria? Cuando las relaciones son basadas en la igualdad, son simétricas, ¿no? Ya, y determina un nivel de confianza, ¿no? Yo prefiero siempre mantenerme dentro de una relación asimétrica, te los digo por experiencia, porque dependerá mucho de las características del paciente, ¿no? Pero es muy importante mantener esa distancia profesional para evitar cualquier tipo de suspicacias o evitar cualquier tipo de cambios que se puedan dar en el camino, ¿ya? Cuando hablamos de la comunicación verbal, de todas maneras nos estamos refiriendo a esas características
digitales que hemos venido mencionando con antelación, ¿no? La misma que nos permite aportar datos, ideas, descripciones, sentimientos, hacer pedidos, entre otras cosas, ¿no? Y la comunicación verbal dentro de una entrevista, ¿no? Puede generar cambios importantes. Por eso siempre les decía, cuando están en la fase inicial, trabajen, ¿no? El tema con preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque permiten descubrir, por ejemplo, intereses y necesidades del paciente, ¿no? Les facilita el espacio para que puedan expresarse a su manera, ¿ya? Y permiten una conducción de esa fase correctamente, ¿no? El uso de las preguntas abiertas es aconsejable cuando la persona, por ejemplo, es fluida y se abre a nuevos temas, ¿no? Cuando no utilizar, y esto que quede claro, las preguntas abiertas, cuando la persona empieza a dejar de hablar o verborrea mucho, es decir, habla demasiado. Y muchas veces habla tantas cosas que no necesariamente se relacionan con el propósito de la entrevista. Con respecto al uso de las preguntas cerradas, ¿no? Son importantísimas y yo considero que en un proceso, en una fase de desarrollo, ¿no? Te acortan las posibilidades de respuestas con monosílabos, ¿no? Sí, no, quizás, tal vez, ¿no? Sino lograr obtener el dato concreto, ¿no? Permiten concretar la información, neutralizar cualquier tipo de divulgaciones en las que pueda incurrir el entrevistado y es muy óptimo, ¿no? Las preguntas cerradas, ¿no? Para establecer acuerdos, ¿no? Afianzar compromisos, ¿no? Y te pautean la posibilidad de cerrar, de ir cerrando o de preparar el cierre de la entrevista, ¿ya? Otras formas verbales que facilitan la comprensión y la intención que muestra el emisor frente a los mensajes que pueda proporcionar es el estado de humor, ¿ya? El sentido de humor. ¿Facilita la comunicación? Sí. ¿Alivia la tensión? Crea vínculos de complicidad, de todas maneras, pero hay que dosificarla, ¿ya? No es dable de que en un proceso de evaluación todo sea pues risa, ¿no? Si bien es cierto, el sentido de humor aplica en el tema inicial de la entrevista porque va a disminuir la ansiedad, ¿no? La tensión del proceso, ¿ya? Es beneficioso su uso, ¿no? Pero también te corres el riesgo de que el paciente se vuelva irónico, ¿no? Se vuelva, como lo decimos acriolladamente, ¿no? Te vuelves chistosito a la hora de decir las cosas y tampoco no podemos reducir a una mínima expresión un nivel de comunicación al básico para interpretar situaciones, consolidar ideas y buscar propósitos de ayuda, ¿no? ¿Qué es lo que me facilita, por ejemplo, la comunicación? Utilizar palabras fáciles, repetir y aclarar en el momento que me solicitan, resumir y retroalimentar, responder a mensajes, realizar refuerzos verbales, ¿ya? Dar información adecuada, suficiente y transmitir mensajes de comprensión y respeto, ¿no? ¿Qué es lo que interfiere la comunicación? ¿Qué es lo que interfiere? El que utilices jergas, por ejemplo, un lenguaje demasiado técnico que ni siquiera te entienden, ¿ya? Hablar de temas intrascendentes, por ejemplo, que no tiene ninguna relación, ¿ya? Sobreestimar, ¿ya? Dar por comprendido o sabido los temas que vamos a tratar, ¿ya?
¿Qué más? Saturar con mucha información, ¿ya? Hacer generalizaciones, por ejemplo, siempre utilizar mensajes negativos y verborizar inclusive con expresiones vulgares, ¿no? Hablar con lisuras, por ejemplo, o palabras soezas, ¿no? Por ejemplo, palabras que quebranten un poco la dignidad, sobre todo de las mujeres, cuando hablamos de temas sexistas, racistas, ofensivas. Hay que tener mucho cuidado con ello, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Más podemos... La comunicación no verbal, ¿no? La comunicación no verbal. Uy, acá hay muchas fuentes, ¿no? Que podemos considerar para hablar de la comunicación no verbal, ¿no? De acuerdo a las teorías de comunicación, ¿no? Y sobre todo la teoría de sistemas, ¿no? Se refiere a que la comunicación no verbal cobertura casi el 80% del mensaje que puede emitir una persona. Tú puedes emitir mucho contenido, pero este contenido, ¿sí? Se afianza más siempre y cuando va acompañado de gestos, de posturas, ¿no? Por ejemplo, de expresividad, ¿no? Entonces, eh, está visto de que el lenguaje no verbal es el que eh, concretiza, en todo caso, el mensaje, ¿ya? A ver, ¿qué más? Permítanme, por favor, un minutito, por favor. Bien, gracias por la espera, gracias. Tipos de comunicación no verbal. Tenemos el proxémico, que tiene que ver con el espacio, la distancia entre los participantes de la entrevista, ¿no? El paralingüístico está vinculado con el tono de voz, el volumen, el ritmo, la velocidad, ¿no? Del discurso. El kinestésico, que está vinculado con los gestos, con las posturas, con la expresión facial,
¿no? La mirada, el diacrítico, cuando establecemos comunicación vía simbolismos, ¿no? El cronémico, que tiene que ver con el tiempo que me demanda, ¿no? Establecer la comunicación, ¿sí? Vamos a ver este videito y luego vamos a ir comentando, ¿sí? Pero antes de verlo, lo voy a poner mejor en el buscador para evitar cualquier tipo de problema, ¿sí? Permítanme. Me van a comentar lo que... Ya vamos terminando, chicos, no se preocupen, ya vamos terminando. Me van a comentar qué es lo que pueden rescatar del video, ¿no? Y que lo vamos a vincular con lo que estamos comentando, ¿ya? A ver. Ahí vamos. A ver, chicos. Atención. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien no te has preguntado, ¿qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí, ajá. Ujú. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Un buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra No se está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? ¿Esto me está pasando? ¿Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él? Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. No, respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Cierra la boca! ¡Fuego! ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gatiña. A ver, ¿qué podemos rescatar del video que acabamos de ver? Araceli, a ver, en el video se puede visualizar, me dices, la ira, el enojo, en el comportamiento que se evidencia, postura corporal, muy bien, golpear la mesa, la expresión facial, los gestos, lenguaje no verbal. Perfecto, muy bien, Araceli. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere participar? Poca empatía. Poca empatía. No hay comunicación entre ellos. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere participar? Qué fácil es perder los papeles, ¿no? Frente a situaciones complejas, ¿no? Y cómo podemos, cómo surgen, cómo se destapan las emociones cuando estas no están bien reguladas, ¿no? En una comunicación en particular, van ustedes a tener pacientes que finalmente puedan perder los papeles y hacer que ustedes pierdan los papeles, ¿ah? Entonces, eso es un modo interesante de analizar que hay que manejar adecuadamente, no solamente los contenidos verbales, mucho más los contenidos o el lenguaje no verbal, porque es la forma como nos van a percibir y entender, ¿ya?
Entonces, es muy importante, ¿no? Esos componentes no verbales. Y se los digo por experiencia, más enriquece la forma como dices las cosas, ¿no? Es mucho más directa el mensaje que cuando dices de manera verbal, ¿no? Entonces, siempre el mensaje oral va a ir acompañado, ¿no? De un lenguaje no verbal, ¿sí? Muy bien, chicos, muy bien. Vamos a ver otro videíto, ¿no? Que tiene que ver con la entrevista psicológica a niños, ¿no? Y quiero que por favor veamos bien porque vamos a referirnos a la forma como... Quiero que vean, analicen esta presentación de una entrevista a niños, por favor. Y luego lo vamos a comentar, ¿ya? 10 años, y estás grande. ¿En qué escuela estás? En la Teresa Flor. En la Teresa Flor, es una escuela, esa escuela es en el centro, ¿no es cierto? Sí. Qué chévere, ¿sabes ir de tu casa a la escuela solo o te van a dejar? Me van a dejar. ¿Quién te va a dejar, tu mami o tu papi? Mi abuelita. ¿Tu abuelita? ¿Y cuál es tu materia favorita en la escuela? Ciencias naturales. ¿Por qué te gusta ciencias naturales? Porque nos hacen dibujar y nos hacen hacer mapas con ustedes. ¿Te gusta la naturaleza, todas esas cosas? Sí. ¿Tienes animales? ¿Tienes mascotas? Sí. ¿Cuántos animales tienes? Tengo una perrita que se llama Princesa y tiene 5 años. Ay, es grande igual. Ha de ser chiquita. ¿O es grande? Es mediana. Es mediana. French Poodle. Así de las zambitas. Sí, blanca. Blanca de las zambitas, ¿ya? ¿Y tú, Mateito, con quién vives? Con mi mami, mi papi y mi primo. Con tu mami, tu papi y tu primo. ¿En la casa con quién te llevas mejor? Con mi mami. Con tu mami. Y tu mami, cuéntame, ¿qué sabes hacer con tu mami? ¿Qué te gusta de tu mami? Que siempre cuando yo me voy a dormir, me da un beso y me trae su trabajo porque sabe que aquí tengo amigos y paso feliz. Sí, pasas feliz, contenta cuando estás con tu mami en el trabajo. Sí. Cuando no estás con tu mami en el trabajo, ¿con quién te quedas? Con mi prima y mi abuelita. ¿Tu primita se queda en tu casa? Sí. ¿Cuántos años tiene tu prima? 12. 12 años, súper grande tu prima. ¿Juegas con ella? Sí. ¿A qué saben jugar? A las escondidas y cuando está cerrado su teléfono, sabemos jugar los juegos que ella tiene. Oye, ¿y tu primita por qué vive con ustedes? Porque los papás se fueron a Francia a trabajar y les dijo que nosotros les cuidamos. ¿Tu primita es de parte de tu papi o de tu mami? De mi papi. De tu papi. ¿Y tu mami se lleva súper bien con tu prima también? Sí. Todos le cuidan a tu prima. Sí. ¿Y siempre ella está conversando con los papás, siempre le llaman y todo eso? ¿O estás en la escuela cuando no estás en la casa? ¿Qué saben hacer con tus papis? Cuéntame un poco, ¿ya? Sabemos conversar de lo que pasa en el trabajo, también sabemos comer, luego sabemos ir a ver la tele y estoy viendo cosas para salir a pasear. Ay, para salir a pasear. ¿Eso es muy feliz en tu casa? Sí. ¿Muy contento? Sí. Bueno, y cuéntame, Matito, un poco más de ti, ¿ya? ¿Qué es lo que más te gusta hacer a ti? Y jugar fútbol. ¿Te gusta bastante el fútbol? Ahorita que estás en vacaciones, ¿no te has ido a algún curso a jugar, nada? No. Nada de Ya eso. me van a meter ya. Sí, en un curso de fútbol. ¿O de otra cosa? De fútbol. Ya. Bueno, Mateito, me ha dado mucho gusto conocerte. Espero que la próxima vez nos podamos igual reunir para conocernos un poquito más. Entonces te espero en la próxima sesión. A ver, me gustaría que me digan qué es lo que pueden identificar en esta entrevista.
Ajá, a ver quién levantó la manito. Vamos a empezar, a ver. María. María. ¿Alguien levantó la manito? Entonces vamos a leer el chat. Araceli, la entrevista no fue directiva, muy bien, y ha sido flexible. Asimismo, todo esto depende de la edad, el grado académico, etcétera. Muy bien, pero muy bien, Araceli, muy bien identificado esos elementos. Pero, ¿qué tipo de preguntas ha hecho? ¿Qué tipo de preguntas ha hecho? ¿Qué tipo de preguntas, chicos, ha hecho? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Abierta? ¿Segura? A ver, José. Profesora, veo, escuché bastantes preguntas, varias preguntas cerradas. Yo creo Ajá. que ese es un tema de recolectar la información puntualmente, ¿no? Exacto, José. Efectivamente, ha sido una pregunta, ¿no? En donde se ha utilizado muchas preguntas cerradas, sobre todo por la edad. Normalmente el niño, podemos permitirle explayarse, sí, pero nos corremos el riesgo también que mucho de aquello que diga no necesariamente se ajuste a la verdad, ¿no? Y no porque tenga una compulsión por mentir, ¿no? Pero recuerden que los niños pequeños fantasean mucho y eso hay que tener mucho cuidado con ello, ¿ya? ¿Está claro? Bien. Vamos a continuar. Ya falta poco, chicos. No se preocupen. Ya. Vamos a ver las formas verbales que facilitan, ¿no? El lenguaje. Perdón. Formas no verbales. Ay, espérense, espérense. Ahí se me ha perdido el PPT. Ay, carambas. Ujú. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay. A ver. Ahora sí. Ya. Vamos a ver ya las formas no verbales que facilitan o no la comunicación. Ya vamos a ver acá. ¿Cuáles son las formas no verbales que facilitan? El contacto ocular, hay que mirarlo a la cara, ¿no? El cuerpo orientado hacia el entrevistador, no es al costadito, ni en diagonal, ni nada, es frente a frente. Acomodar el tono verbal, cuando quieres enfatizar algo, mayor pronunciación, respetar, ¿no? Los signos de puntuación, que son una pausa corta, ¿ya? Acomodar el volumen, es así, de la voz, porque no se trata de pasar, pues, una entrevista formal, ¿no? Pero sí es importante enfatizar, ¿no es así? Los mensajes que quiero transmitir, administrar los silencios. El silencio también es hasta terapéutico en algunas situaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que dificulta, ¿no? La comunicación? El contacto ocular infrecuente. Y eso también es algo que he visto en sus videos, ¿no? Inclusive han hecho entrevistas presenciales, ¿no? Lo han filmado, pero han hecho entrevistas presenciales en las que no hay evidencia, ¿ya? No hay evidencia, ¿no? A ver, un momento, por favor, un momento.
Ay, disculpen, no se me escucha. Ay, Dios mío, perdón. Tenía el audio, me lo hubieran manifestado. A ver, vamos a ver. Recordemos nada más que la anamnesis es un documento escrito donde el psicólogo recopila información a través de un interrogatorio del paciente o de los familiares que pueden acompañar al paciente. Y pueden ser de dos tipos, o sea, la información lo puedes obtener de dos maneras. De manera directa, cuando recopilas la información directamente del cliente, y de manera indirecta cuando la información es brindada por los padres, por los familiares o por personas cercanas, ¿no? Recordemos que el desarrollo posterior de la anamnesis va a permitir al profesional detectar síntomas y signos, observando solo lo que se dice, sino también cómo lo dices, ¿ya? Se trata de, no solo se trata de observar los aspectos más relevantes de algunas áreas de desarrollo del individuo, sino también qué gestos, qué posturas acompañan a la canalización de esta información. ¿Cuáles son los requisitos de la anamnesis? Es importante registrar datos confiables. Evita la omisión de alguna información útil. Debe ser concisa, libre de cualquier dato superfluos y tiene que ser muy objetiva. ¿Qué datos yo tengo que consignar? ¿No? Apellidos y nombres, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, grado de instrucción, estado civil, nombre de los padres, lugar de residencia, ¿no? Fecha de evaluación, ¿no? Y el nombre del entrevistador. En otros acápites tienen que ir ya las observaciones generales a nivel físico, a nivel conductual, a nivel del ambiente. Referir el motivo de consulta, ¿no? La problemática actual, la historia familiar, algunos aspectos de la etapa de la niñez, cómo ha sido o cómo se ha dado la progresión de su educación, el trabajo, ¿no? Si ha habido cambios constantes de residencia, si ha sufrido algún accidente, alguna enfermedad, ¿no? Hábitos e intereses, actitudes hacia la familia y actitudes frente a los problemas. Acá quiero un poco compartir, ¿no? Lo que nos manifestó Conner en algún momento. Una buena anamnesis representa la mitad del diagnóstico. Miren lo importante que es este proceso. ¿Ah? A ver, y vamos ya finalizando, ¿no? Con las siguientes conclusiones, ¿ya? La comunicación, ¿no? Es una función indispensable de la persona y de las organizaciones. En las entrevistas se aplican preguntas que pueden ser abiertas o cerradas y hemos descrito inclusive cuáles son las bondades de este tipo de preguntas. El humor en la entrevista puede facilitar la comunicación y se tiene que realizar de manera apropiada. En la entrevista también se presentan componentes no verbales que son muy importantes, como la expresión facial, la mirada, la postura, etcétera, ¿no? Además de que existen formas no verbales que van a facilitar el proceso, ¿no? Comunicacional, ¿no? Y si identifican algunos aspectos que no están posibilitando esta comunicación, debe ser identificado y corregido, ¿ya? Les voy a dejar este video a modo de una tarea complementaria, la van a visualizar y me van a comentar los hallazgos más importantes que ustedes han hecho a esta entrevista. No la podemos ver porque es una entrevista completa, ¿no? De 45 a 50 minutos, entonces es bastante difícil que la veamos el día de hoy, pero me gustaría que ustedes lo trabajasen, lo vieran en casa y luego los hallazgos más importantes los vamos a comentar en la clase siguiente. ¿Está claro? Yo voy a subir los PPTs ni bien termine en estos minutos que nos queda pendiente. Sí, hasta aquí, ¿alguna inquietud?
Hasta aquí alguna inquietud. A ver, vamos a ver. Dime, José. Profesora, una consulta. Una paciente que llega con un diagnóstico o con un problema de intento de suicidio, pero en el transcurso se descubre que pues, esto es causa de una violación. ¿Qué se trata primero? Primero se atiende la crisis. Entonces, antes de hacer tu protocolo, tu formalidad, como les he mencionado, lo importante es si alguien llega en crisis a tu consulta, vas a hacer pues el proceso algorítmico, no vamos a iniciar la entrevista, no, primero atiendes la crisis. Y eso implica que vayas a hablar o establecer las conexiones que le permitan reducir su carga atencional, en primer lugar, ¿ya? Un poco esclarecer esas ideas irracionales que tienen con respecto al tema de las ideas suicidas. Hay que aplacar un poco la intencionalidad, que es lo que buscas en esos momentos. Una vez equilibrada, es decir, una vez haber logrado regularla, ¿no? Después de la crisis, recién puedes establecer el proceso que se te está enseñando a hacer, ¿sí? Jamás, y algo que yo quiero comentarles que es muy importante también. Por ejemplo, cuando tú te caes y te haces un esguince, se te hincha el pie, ¿no? Lo primero que tú buscas es atención médica, ¿sí o no? ¿No? Así es. Listo, correcto. Entonces tú vas a un hospital y buscas la atención médica para que atienda tu dolencia, ¿sí? Cuando tú estás con depresión, no sirve. Así les digo, cuando las personas se acercan y te dicen, vamos, levántate, tienes que tener buen ánimo, recuerda que la vida es maravillosa, ¿no? Tú tienes todo por delante, etc. Recuerden el pie con esguince. Las personas se acercan a ver que tu pie está hinchado, que te retorces de dolor y te dice, vamos, no te preocupes, todo va a salir bien, te vas a recuperar, la hinchazón va a bajar, te va a dejar de doler, tú puedes. Quiero que entiendan eso. La depresión no se cura así. La depresión es una enfermedad real de la mente y del cuerpo. Entonces, es muy importante saber, ¿no?, cómo debo de actuar frente a algunos trastornos de mayor complejidad. Si llega a su consulta las personas en crisis, atiendan la crisis primero, ¿ya? Y luego pasará a desarrollar la sesión, ¿no?, como corresponde. ¿Me dejo entender? Eso va para todos. ¿Está claro? Sí, profesora. Ya, a ver, ¿alguien más levantó la manito? Ay, un momento. Henry. Sí, profesora, quería hacerle una consulta. Dime. Y quería saber su opinión, ¿no? Es un joven de 14 años. Ya tuvo antecedentes anteriormente desde los 10, 12 en agarrar cosas, por ejemplo, dinero de sus familiares más cercanos. Ya pasó por psicología, ya pasó por psiquiatría. Y bueno, hace poco descubrieron que este muchacho le encontró, bueno, en verdad le delató al hermano menor de una niña, donde le encontró prácticamente con intento de violación. A ver, no entiendo. A ver, no entiendo. Ya, estamos hablando del joven adolescente que hurta. Ahora tiene 14 años, ¿no? Ya. Pero a partir de los 10 años, 12 años, 13 años, él cogía dinero. Ya. Ya sus padres le llevaron a un psicólogo y ya pasó también por psiquiatría, eso dicen los papás. Parece que los papás no hicieron mucho caso a las recomendaciones de los especialistas. Y hace poco al muchacho le encontraron prácticamente con una niña menor de más o menos 9 años, 10 años, donde
Ya, le estaba haciendo donde tocamiento. había tocamientos indebidos, ¿no? Ya. Entonces, ¿usted qué recomienda, Ah, profesora? ya. O sea, ¿cuál es el Ok. procedimiento por el que tendrían que pasar los Mira, en primer papás o lugar, el niño? en primer lugar, yo tendría que ver qué tipo de tratamiento ha llevado, ¿no? Recordemos Ok. que en la adolescencia, en la transición o sea, de la niñez a la adolescencia, eh, y dependiendo mucho de de las conductas disruptivas que ha ido presentando, yo tengo que ver, el adolescente actúa un poco basado en su principio de placer, ¿sí? Siempre busca actividades que le cause sensaciones gratificantes, ¿sí? Al adolescente le huye quizás a las frustraciones, le huye a esa sensación de desazón y busca, ¿no? Muchas veces inexorablemente actividades que estén alineadas pues al peligro, no contempla que muchas acciones pueden meterlos en problemas. Eso es una característica típica de un adolescente, típica de un adolescente. Ahora, el hurto, el hecho de ganar la gratificación hurtando, yo quisiera saber, yo me pondría a preguntar, ¿no? ¿Hurtaba dinero para comprarse algo o simplemente por el placer de robar? Necesito esa información. Creo que era ambos, profesora. Creo que siempre tenía la necesidad de comprarse cosas y a la Ya. vez también objeto que veía a la vista, creo que lo levantaba, ¿no? No importándole quién sea la persona damnificada. ¿Tenía un tratamiento psiquiátrico? Y ya pasó por tratamiento psiquiátrico, ya pasó Mm, también por tratamiento psicológico. Tiene una familia disfuncional, tiene un ah, padre que ya. bueno, prácticamente se olvidó del niño por asumir responsabilidad con su nueva pareja y bueno, y prefirió atender a la hija de la nueva pareja y abandonar un poco al joven, ¿no? Mm, Actualmente la familia incluso lo quieren llevar a un centro de rehabilitación, lo quieren hasta mandar al cuartel como una forma de que no, se ubique, o sea, me atrevo entonces, me atrevo a decir que puede estar desarrollando un brote psicótico. ujú. ¿Ya? Entonces, si ha estado medicado, hay que evitar un poco el brote, ya son conductas disociadas, es decir, son conductas que transgreden las normas convencionales sociales y eso sí es peligroso, ¿no? No solo, el hurto puede empezar como un juego, pero cuando el hurto ya implica una actividad compulsiva, es porque está a través del hurto un poco amenguando el dolor que le produce algún hecho. Estamos hablando de familia disfuncional, un poco la carencia de la figura paterna, el hecho de no sentirse aceptado por la figura paterna que para los varones tiene una gran representación, ¿no? Entonces podemos hipotetizar, ojo, estamos hipotetizando por lo poco que sé, ¿no? De que ha desarrollado comportamientos disociales típicos, ¿no? Esperemos que por la edad, ¿no? Y porque no está recibiendo la atención debida, no vaya a ser que más adelante haga brote, ¿no? Y eso sí sería contraproducente, ¿no? Sugiero, si es que conoces del caso, sugiero de que se someta y que a un tratamiento ya psiquiátrico, porque posiblemente lo vayan a medicar, ¿no? Pero hay que indagar más, o sea, tengo muy poca información, estoy deduciendo cosas nada más, ¿no? Proviene de familia disfuncional, ¿hay maltrato físico? Actualmente, bueno, no hay maltrato físico, pero prácticamente por los actos que está cometiendo el muchacho, lo sacaron de la casa de los padres, ¿no? Y vive con la abuela. Y encima es como un bultito, wow. Sí, prácticamente, profesora. Y bueno, también lo último que encontraron el muchacho es de que se está inclinando mucho a la pornografía. Encontraron en el celular del muchacho y en Uy, el ya, celular que y eso, prestaron al niño, pues encontraron
bastante material pornográfico, ¿no? Oye, Entonces, son conductas compulsivas que están vinculadas con el desarrollo sexual, hace tocamientos indebidos. No, ya no, necesita atención especializada, definitivamente. se Eso refiere a psiquiatra. atención psiquiátrica. Necesita urgente la atención psiquiátrica. Ok, profesora. Entonces yo te sugiero, si conoces a la familia, Sí, sí, ¿cuántos años tiene? 14 años. Hoy es bastante bastante pequeño. Sí. Miren cuánto daño se le puede hacer a un ser humano, ¿se dan cuenta? ¿Cuánto daño? Yo sugiero eso, y que le hagan observación así muy pausa, o sea, muy acuciosa, ¿ya? Porque se va a ir generando conductas, como te digo, que transgreden los patrones normativos de una sociedad, ¿no? Un niño, o sea, un adolescente, porque todavía es un adolescente que no sepa diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, corre el riesgo de desarrollar conductas desadaptativas, ¿no? Y tú sabes, conductas desadaptativas luego se convierten en conductas disociales, ¿no? Y eso puede generarse más adelante en una conducta estrictamente antisocial, ¿ya? Entonces hay que trabajar ello, ¿ya? Ok, profesora, muchísimas gracias. No te preocupes. Gracias, profesora. Gracias a ti. Bien, chicos. Entonces, por hoy vamos a vamos a culminar el trabajo de hoy. Si no hay ninguna, ya les compartí el PPT por si acaso de la sesión del día de hoy, para que le den una revisión también, ¿ya? Y voy a esperar que se genere la grabación para poder visibilizarla, ¿ya? Para poder compartirla. Dime, Rosa. Profesora, disculpe. Nosotros somos 5 integrantes de mi grupo, pero nos hemos logrado contactar con 3 compañeros. Ya. Entonces, ahora nos hemos distribuido los trabajos. Entonces, la última parte, maestra, nos puede explicar, o yo lo entiendo así, la pregunta 5, donde tenemos A ver, coméntalo, hija. A ver, yo lo entiendo de esta forma, de que tenemos que poner un ejemplo. Por ejemplo, dice respecto al código de ética, señale 4 ejemplos, ¿no? De repente la confiabilidad, confidencialidad, hacerlo mediante un ejemplo. De repente, no sé, por ejemplo, María, usted está viniendo a la consulta, ten por seguro que de estas 4 paredes no va a salir. ¿Algo así se va a hacer el ejemplo, misita? Puede ser así, o puede simplemente plantear el ejemplo como que cuando una persona llega a la entrevista y comenta sí, pues comenta asuntos de diferente índole, toda esa información, ¿no? Queda buen recaudo, no es así, como parte del profesionalismo del psicólogo, ¿no? Punto. Ya, Miss. De la misma manera van a ejemplificar los artículos del código de ética que ustedes han elegido. Ya, maestra, muchas gracias por la aclaración. Listo, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. Listo, chicos, entonces damos por finalizada el trabajo del día de hoy. Nos estamos viendo la próxima semana, ¿sí? Espero que lo que quede de la noche disfruten y de fin del domingo de mañana en familia, ¿sí? Nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti, José. Nos vemos.